Para los que no me conocen, mi nombre es Ezequiel. Qué lindo poder verlos a todos. Estamos calentitos acá. Estamos orando y eso es algo que nos moviliza, nos tiene que movilizar a todos, porque es donde Dios va a actuar, porque creemos que Dios va a actuar. Y es más, Dios nos dijo, pidan y se os dará. Nos enseñó a orar, así que es necesario la oración para cubrir nuestras familias, para cubrir nuestro entorno, a nuestros hermanos. Porque sabemos que vivimos tiempos difíciles. Vivimos tiempos duros, donde afrontamos todos los días. Ni bien nos levantamos. Vemos que, bueno, los que prenden el noticiero, hay cada caso bravo. Pero nuestra fe tiene que estar unida y puesta en Jesús. En Él tiene que estar nuestra fe. Por eso el apóstol Pablo, en la carta de los Filipenses, habla de esto. Él sabía y había vivido muchas situaciones difíciles, muchas situaciones complicadas, donde tal vez muchas veces no tuvo nada, porque dice que hubo escasez. Dice que también hubo abundancia. Y en todas esas situaciones, dice Pablo, en el capítulo 4, que he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. ¿Por qué? Porque Dios es el que me da la fuerza para afrontar cada situación. Todo lo puedo en Cristo. Esa es la afirmación que Pablo estaba declarando, que a pesar de todo lo que vivió y que lo que estaba viviendo, Dios era su fortaleza. Si bien el capítulo 4 habla un poquito, para que meternos en el contexto, habla de la bondad de los filipenses, acerca de las ofrendas que le hacían a Pablo para que él pudiera seguir predicando y seguir viajando para predicar la palabra de Dios. Y Pablo les reconoce esto, pero en toda esa situación estaba declarando de que a pesar de todo lo que vivió, aprendió a contentarse, a estar seguro de que Dios iba a estar con él en cada circunstancia, que Él era su fortaleza, que Él era su fuerza. Y si bien un poco relata acerca de las ofrendas que hacía los filipenses, y él estaba contento y agradecido, y en el versículo 19 de Filipenses capítulo 4, yo lo puse en algunas versiones, dice: y este mismo Dios, quien me cuida a mí, suplirá todo lo que os falte. ¿Qué versión tenemos aquí? NTV. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos da por medio de Cristo Jesús. En versión internacional, NBI, dice: así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Y en la última versión viviente: y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Yo le cambié el título, tenía un título distinto, no sé si lo pudieron poner, si no, puse: en las malas, mucho más era. Pero bueno, no importa, bien. Va. En las malas, mucho más. ¿Sí? Parece un cantito de una frase de hinchada. En las buenas y en las malas, y en las malas, mucho más. Porque en las malas, donde ahí es donde se ven los valientes. En las malas. Porque cuando todo va bien, somos los campeones del mundo. Pero cuando las cosas no salen, cuando los resultados no salen, no quiero hablar de fútbol, quédense tranquilos. Ahí es donde tiene que salir
adelante, en las malas mucho más. Y yo creo que Pablo sabía lo que era estar en las malas, como también en las buenas, lo dice ahí, pero también sabía lo que era estar en las malas. Pero aún en las malas, en las bien malas, Dios estaba con él. Dios era su fortaleza, Dios era su proveedor. Por eso entonces con toda autoridad les dice a los filipenses, mi Dios, así como lo hizo conmigo, yo creo que no dice eso, pero yo lo pongo ahí, así como mi Dios hizo conmigo, que me proveyó en las buenas, en las malas, que estuve acá y que estuve acá, mi Dios les proveerá, les suplirá todo lo que os falte. Y cuando leía este versículo, y después algunos puntos que el pastor también, Daniel, me comentaba, y decimos, ¿quién es el que suple? Dios. Porque dice que mi Dios, Dios proveerá, Dios suplirá. Entonces dice que Dios es el que nos suple. ¿Está de acuerdo conmigo? Dios es el que me suple. ¿Qué va a suplir? Todo. Absolutamente todo. Y si bien uno, cuando lo leía y lo leía nuevamente, decíamos, muchas veces está como ligado o relacionado a lo económico. Porque, bueno, está hablando un poquito también de lo que las ofrendas que le hicieron los filipenses a Pablo. Pero cuando habla de todo, está hablando de absolutamente todo. Todas tus faltas, todo lo que te falte, todas tus carencias. Porque a Dios le interesa todo de vos. Le interesa una y cada una de tus necesidades. Por eso Jesús, cuando empezó a hablar en el monte, en el sermón del monte, hablaba y decía, ¿por qué se afanan? ¿Por qué se preocupan? ¿Por lo que van a comer? ¿Por lo que van a beber? Si mi Dios sabe cada una de sus necesidades, las conoce, muy bien las conoce. Y si les provee a los pájaros, ¿sí?, que no hacen nada, básicamente, bueno, algunos sí, porque hacen algunas cosas, unos niños hermosos, pero les provee, ¿cuánto más a ustedes? Y a las plantas, a las flores, bueno, este no tiene flor, pero podría tener tranquilamente. Dice, se visten así, tienen unos colores espectaculares. ¿Ustedes imaginan que Dios no les proveerá también lo que necesiten en su vestimenta? Entonces ahí estaba hablando Jesús, que está preocupado Dios por cada una de tus necesidades, de lo que vos necesitas para vivir, para comer, para vestirte, porque vales mucho más que plantas, flores y mucho más que pájaros. Porque Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Y escuché una frase esta semana que decía que el plan de Dios es mucho más mejor que el plan de cualquiera de nosotros. Porque tal vez el consejo que uno te puede dar, o el consejo para que vos puedas ser una persona mejor, feliz, está basado tal vez en tu pasado y en tu presente. Pero el plan de Dios o el consejo que Dios te puede dar está basado en tu pasado, en tu presente y en tu futuro. Entonces, Dios sabe todo lo que te va a pasar, entonces está muy interesado en tu vida. Y no va a permitir que nada te falte, porque sos tu hijo, sos su hijo. Y tiene un propósito en tu vida y un plan. Entonces, ¿cómo va a suplir Dios? Me encantó porque dice conforme a sus riquezas. ¿Sí? No tenés que preocuparte si en el Banco Nacional de nuestro país hay baja en dólares. No. O hay poco oro. Porque las riquezas de Dios son innumerables. Y eso es lo que Dios tiene preparado para vos. Entonces va a suplir absolutamente todo. ¿Y por medio de quién? Me encantó. ¿De quién lo hace? Por medio de Jesucristo. Que Él hizo todo
para que vos y yo hoy podamos estar acá. Entonces, por medio de Cristo, nosotros podemos recibir todo lo que nos falta, porque Dios es fiel. Entonces, no solamente está relacionado a lo económico, sino a lo espiritual. Está relacionado a lo psíquico, a las emociones, a la falta que tenemos de amor, porque Dios es amor y es el único que puede suplir esa necesidad. Si Dios es amor, Dios es el único que puede suplir el perdón, porque Dios lo hizo todo para perdonarnos. Es el único que puede darte sabiduría, porque dice Dios que si a alguno le falta sabiduría, pida. Es el único que puede suplir cada una de tus necesidades. Falta de paz, de consuelo, de trabajo, sí, porque también está ligado en lo económico y en las cosas materiales que necesitamos. Dios sí va a suplir cada una de nuestras necesidades. Y sabiendo Dios todo esto, ¿por qué Él quiere que le pidamos? Sabiendo que Dios sabe todo lo que vos necesitas, ¿por qué Dios querés que yo te pida? ¿No? Es más, Jesús enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, danos el pan de cada día. Porque Dios quiere encontrarse con vos todos los días. Porque Dios quiere tener una relación con vos todos los días. Quiere encontrarse con vos. Quiere que vos en esa circunstancia tan dura y tan difícil no vayas a buscar consejo en otro lado, porque no lo van a tener como lo tiene Dios, sino que puedas buscarle a Él, que puedas depender de Él solamente. Y Él está esperando. Muchas veces el pastor Esteban nos hablaba que las preocupaciones o las tribulaciones son las secretarias de Dios, porque nos acercan, porque nos hacen decir, bueno, loco, vamos, acércate a Dios, no huyas. Él está ahí esperándote, porque Él quiere suplir tus necesidades. Él quiere suplir cada una de tus necesidades. Él es el príncipe de paz. ¿A quién vamos a buscar? A donde la paz, si Jesús la tiene. No como el mundo da, sino mucho mejor, porque Él es el príncipe de paz. Jehová Jireh, Él es el que nos provee. Él es el que provee en nuestras vidas. ¿Y sabes qué? Yo creo que todos tenemos experiencias y situaciones que hemos vivido, duras y difíciles, pero Dios siempre es fiel en nuestro hogar, en nuestra casa. Aunque tengamos muchas otras falencias, pero la provisión de Dios está siempre. La provisión de Dios está siempre y va a estar siempre, porque Él es nuestro proveedor. Porque Él es nuestra esperanza y en Él podemos estar seguros. Amén. ¿Y saben qué? Tengo una historia que está en Reyes que quiero contarte acerca de Elías. Cortito, no voy a hacer mucho más. Elías era un profeta de Dios que en ese momento estaba arrancando su ministerio. Tuvo una tarea enorme de decirle al rey: no va a llover por la palabra de Jehová por varios años. ¿Cómo creen que lo tomó el rey? Salí de acá. Pero él tuvo esa gran tarea. Dice que después Dios, esos son los primeros versículos, después léanlo tranquilo en su casa. Ese del versículo 1 al versículo 6. Ahí donde Dios le dice, bueno, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Hay que ver todo el contexto, no me quiero meter mucho, pero sabés que ahí estaban adorando a un dios, Baal, que dice que era el rey de la lluvia y todas esas cosas. Entonces, esta palabra está diciendo que no, el que es Señor de todos los cielos es Jehová de los ejércitos. Es Él. Pero bueno, no me quiero meter ahí,
Pero dice que Elías dice que fue sustentado por unos cuervos. Dice que unos cuervos le traían, cuando estaba apartado del arroyo, le traían alimentos, ¿sí? Ahí salió delivery los cuervos. No es un chivo, pero es tremendo, porque dice que los cuervos le traían comida. Él estaba en su casa y los cuervos le traían comida. Pero después me quiero centrar un poco más en la viuda de Sarepta, donde en el versículo 8 dice: luego el Señor dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo vio a una viuda juntando leña y dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo: momento, también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Cuando empecé a leer esta historia, estos primeros versículos, me llamó poderosamente la atención de que en los dos casos, tanto con los cuervos y con la viuda, Dios ya tenía preparado cómo proveer a sus hijos, cómo proveer la vida de Elías. Lo hizo por medio de unos cuervos y lo iba a hacer por medio de una viuda. Las maneras que Dios tiene de proveer a sus hijos son incontables. Pero que va a proveer, va a proveer. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero sabemos que va a proveer. Que Dios va a proveer todo lo que nos haga falta. Me imagino a Elías, me gusta imaginarme mucho las situaciones. Dios le dice: bueno, ahora ya comiste con los cuervos, ahora anda a una aldea, a esta ciudad, que ya preparé y ordené una viuda para que te alimente. Yo me hice miles de preguntas. En el lugar de Elías, hubiera dicho: Señor, justo una viuda. Las viudas, lamentablemente, eran personas que estaban desamparadas, que no tenían a su esposo, quien era el que las mantenía. Por ende, no la estaba pasando bien la viuda. Es más, yo creo que la estaba pasando peor que Elías. Y yo me hubiera planteado y decir: Señor, ¿por qué no un millonario? ¿No? Que me lleve al lugar, que me dé de comer. Es mucho más sencillo. Pero Dios había preparado una viuda para que lo sustente. Una vida pobre, que lo único que tenía era un poquito de aceite y un poquito de harina. Y que lo iba a hacer y se terminaba su vida, porque ya no tenía más nada. Y lo primero que pude resaltar, y es: Dios siempre tiene un propósito en tu vida. Dios siempre tiene un propósito en tu vida, aún en las situaciones más difíciles. Y también te convierte a vos en parte de su propósito en las vidas de las personas. Oh. En criollo, ¿sí? Dios tiene un propósito para vos, pero vos te vas a convertir en parte del propósito para bendecir a otra persona. ¿Por qué una viuda? Porque esa viuda también tenía que encontrarse con el poder de Dios. Esa viuda también tenía que ver la provisión de Dios. No solo Elías, sino también la viuda. Y el relato dice que después
yo si vamos a un lugar y Dios te dice, o alguien te dice, bueno, te voy a esperar en tal lugar, me imagino yo una pancarta que diga, Ezequiel, soy yo. ¿Cómo descubrió Elías que era esa viuda? ¿No? Bueno, ahí está. Cuando empezamos a obedecer a la palabra de Dios, Dios te muestra. Dios te revela. Porque Elías obedeció. No le dijo, Señor, ¿estás seguro que vaya ahí una viuda? ¿Sí? La había encontrado, ¿cómo se llama? ¿Qué? No, vos andá, que yo ya dispuse todo. Obediencia. Cuando empezamos a obedecer a Dios y a creer en la provisión de Dios, Dios te empieza a revelar. Dios te empieza a mostrar su plan perfecto, su propósito. Apenas la vio, dice, es ella. Es ella. La vio juntando leña y le dijo, ¿me podés traer un vaso de agua? A ver si... Y mientras iba, le dijo, bueno, calculo que dijo, sí, ok, te voy a buscar un vaso de agua. Y mientras iba, Elías la frenó, le dijo, un momento, por favor, no te vayas todavía. Además, ¿me traes un pedazo de pan? ¿Vos creés que Elías no sabía que esa mujer era pobre, no tenía nada? Seguramente. Pero empezó a creer y a ver la oportunidad que Dios le estaba dando para mostrar su poder en él y en la viuda. Empezó a ver que ahí Dios iba a hacer un milagro, que ahí Dios iba a hacer algo fuera de lo común. Y esta mujer le dice, mirá, no tengo esto, es más, me voy a punto de terminar la última comida, así que, bueno, es lo que tengo. Entonces, en el versículo 13, Elías le dijo, no temas, no tengas miedo. Si no, sigue adelante, haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Primero esto, y después ahí. Pues, y ahí está lo maravilloso, pues el Señor, el Dios de Israel, dice, siempre, repetí conmigo, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Siempre, le dijo, siempre no te va a faltar nada, porque Dios es tu proveedor. No te va a faltar nada, porque Dios es el que va a suplir cada y una de tus necesidades. ¿Y saben lo que hizo la viuda? Fue. Entonces, ya la decisión de fe que tuvo Elías de ir y de obedecer a la palabra de Dios, ahora era el turno de la viuda, de creer a la palabra que Dios le había dicho por medio de Elías. Entonces fue e hizo lo que Elías le dijo. Empezó a creerle a lo que por medio de Elías Dios le había dicho. ¿Y sabes qué pasó? Lo milagroso. Y ahí está, wow, que nos abre la cabeza. Dice que así hizo ella, lo que Elías le dijo, y ella. En otra versión dice primero Elías, porque primero fue para Elías. Ella y su familia y su hijo comieron durante muchos días con lo que tenían. Me imagino al niño decir, mamá, ¿fuiste a traer las cosas? Sí, traje. Pero vino un profeta de Dios y me dijo que le tengo que hacer un pan para él primero. Pero mamá, tengo hambre yo. Primero yo, tengo hambre. Y me imagino que la viuda mirándolo, diciendo que hace días tal vez que no comían, que estaban flacos.
a punto de morir, le dijo, no, yo voy a empezar a creer primero a la palabra de Dios. Voy a creerle a lo que Dios me está diciendo. Porque ¿sabés qué, hijo? Siempre va a haber harina y aceite en nuestra familia. Entonces, bueno, mamá, haz lo que quieras. Y fue y le preparó primero el pan a Elías y después volvió. ¡Wow! Yo me imagino la desesperación. Escuchá la desesperación. Uso lo que tengo, le hago todo lo que tengo, el pan al profeta, y después voy para hacer para mi familia. Si yo no creo a la palabra que Dios me dio, yo voy a decir, voy a volver y eso está vacío. Voy a estar en casa y eso ya no hay más. Podía haber hecho eso, porque ahí es donde están las dudas, ahí donde está, donde no le creemos a la palabra de Dios. Pero la viuda dijo, yo voy a hacer el pan y cuando regrese voy a tener lo suficiente para hacerle a mi hijo y a mi vida. Porque yo creo a lo que Dios dijo. Que siempre, decí conmigo, siempre va a haber comida en mi casa. Siempre. Dios proveerá todo lo que os falte. Después sigue el relato y dice que comieron por muchos días, no dice cuántos días, pero me imagino un tiempo largo, ¿no? Imagínate, todos los días está la misma posición, el mismo aceite, no se termina nunca. Maravilloso, glorioso de parte de Dios, y vieron un milagro. ¿Por qué? Empezaron a creerle a Dios, empezaron a vivir por fe y no por vista. Empezaron a creer a la voluntad de Dios. Después, bueno, sigue el relato, después léanlo en sus casas. Pero me encantó la última parte que dice, hasta que el Señor mande lluvia. Dios te va a dar lo suficiente. ¿Sí? Porque Dios le dio lo suficiente. Pero hay una promesa más. Porque dice, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. O sea, vas a tener lo suficiente hasta que caiga nuevamente la lluvia, crezcan los cultivos, el ganado empiece a tener la misma fuerza, empieces a cosechar lo que estás haciendo y vivas mucho mejor. Porque Dios quiere prosperarte aún más de lo que te da. Esa es la promesa. Vas a tener todo lo que te falte, pero Dios te va a bendecir más todavía. Mucho más. Sigue el relato, pero bueno, me quería quedar con esta parte. Puesto los ojos en Jesús. Si no ponemos nuestros ojos en Jesús, vamos a ver el problema. Vamos a ver las circunstancias, vamos a ver que eso se va a acabar, que eso se va a terminar, que no voy a salir nunca más de esto, si vemos el problema. Pero cuando empezamos a vivir por fe, empezamos a ponernos nuestros ojos en Jesús, en que vamos a atravesar ese problema, en que vamos a tener la victoria sobre esa circunstancia, porque Dios está con nosotros y Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra fuerza, y no hay nadie que pueda decir lo contrario, porque empezamos a creer a la palabra de Dios y empezamos a vivir en obediencia conforme a lo que Dios quiere. Y este es el desafío que vos y yo tenemos en esta noche. Creer que Dios va a ser nuestro proveedor, de que Él no nos hará faltar nada. Aún en los peores momentos, aún en las más difíciles situaciones que podemos atravesar, Dios no nos hará faltar nada. Es su promesa. Suplirá cada una de nuestras necesidades. En lo material, sí. En lo espiritual, en tus emociones, en la falta de carencia que tenemos cada uno de nosotros, Dios va a suplir todo. Porque Dios vino para eso.
para llenarnos por completo, para que nuestra vida sea una vida de total dependencia de Dios. Si crees a esta palabra, ponete de pie. No sé qué falencias o necesidades estás viviendo. Lo único que sé es que Dios las va a suplir. De que Dios va a traer ese consuelo que tanto estás buscando. De que Dios va a traer esa paz que tanto estás necesitando. Que Dios va a hacer nueva todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos creyendo a tu palabra, de que siempre vas a estar con cada uno de nosotros, que no nos vas a dejar ni nos vas a desamparar, que vas a mostrar tu bondad, tu gracia, tu perdón, tu consuelo, tu fortaleza en todo tiempo. Porque tú eres un Dios de amor y no de condenación. Eres un Dios de bondad, de misericordia, de gracia. Y por medio de Jesucristo, tú vas a darnos todo. Si ya lo diste todo por nosotros, entregándolo a Él en la cruz, ¿cómo no nos darás todo lo que nos falta? Dios, queremos aprender a confiar y a creer en tu palabra, de que siempre va a haber en nuestra casa todo lo que nos haga falta, que va a haber en nuestra familia todo lo que nos haga falta, porque tú eres nuestro proveedor, porque tú eres nuestro sustento, porque tú eres nuestra vida, Dios. Queremos serte fieles, obedientes a tu palabra, obedientes a lo que vos nos hablás, y empezar a vivir por fe y no por vista. Creer a tu palabra, creer a tus verdades. Te damos toda la gloria, Dios. Yo te pido, Dios, que en el nombre de Jesús, tu Hijo, estés en este momento derramando de tu amor, de tu gracia, de tu perdón sobre cada uno de nosotros, Dios. Sobre cada una de nuestras familias, Dios. Que tu Espíritu Santo esté llenando todo lo que nos falta. Que te manifiestes, Dios, con poder en nuestras vidas. Queremos ver tu gloria, Dios, en nuestro entorno, en nuestro trabajo, en donde nos movemos. Queremos ver tu gloria, Dios. Gracias, Dios, porque sabemos que tú estás obrando y haciendo una obra poderosa en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios es bueno y fiel. Creamos a lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas, en este año, en este semestre, porque Él nos va a sorprender.